Listo. Ahora estamos aquí en la pregunta 26. Nos dice, aquí todo esto nos dice, en un hotel estima los litros de agua diarios consumidos a través de la siguiente función que depende de las habitaciones ocupadas. Esto representado en X. Entonces la función X, habitaciones ocupadas, es igual a 250 por X más 120. Esta función nos da un resultado de los litros consumidos en el hotel. Ahora, ¿qué nos explica el contexto? De acuerdo con el programa de responsabilidad social, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Por cada 5 litros que se consumen, 2 litros más se van a tener que donar. Y ya inmediatamente con este contexto podemos decir que esta misma situación de la donación de los litros, por cada 5 litros gastados se puede representar una fracción, ¿no? Entonces, si como dice el contexto, si el administrador necesita construir una función que le permita calcular los litros donados en términos de la habitación ocupadas, él debe, bueno, lo que nos está tratando de decir el contexto, la pregunta en sí, es cómo poder sumar este contexto de las donaciones de litros con la función anterior. Nos van a dar unos ciertos pasos. Entonces, en los primeros pasos vemos que sí es correcto, se debe generar una fracción, pero aquí hay una diferencia, ya que 5 está en el dominador, 5 está en el dominador y luego 2 está perdón, 5 está en el denominador, discúlpenme, y 2 está en el numerador, ¿no? En ciertos pasos, como lo podemos ver la B y la C. Pero ya de por sí tengamos en cuenta que esto es incorrecto, porque serían partir, siguiendo la lógica, la B y la C, partir 2 pedazos y luego repartir los 5 pedazos. O sea, lo que nos están diciendo la B y la C es gastar, o sea, tener en cuenta que gastar los 2 litros para luego donar los 5 litros, que eso es al revés de lo que nos están diciendo en contexto. Gastar los 5 litros y esos donar los 2 litros. Entonces estamos entre la A y la D. Ahora, vemos que está la función original para la A, pero se tiene que sumar los 2 litros, los 2 quintos, ¿no? Y en el otro caso de la D se tendría que multiplicar. ¿Por qué se debe de multiplicar? Porque la respuesta es sencillo. Porque al multiplicarlo está generalizando lo que sería el consumo general, lo que sería el consumo general de lo que es la ecuación de litros en agua. Y pues ese consumo general ya incluye lo que serían los 5 litros o por cada 5 litros gastados, se donan 2 litros más. O sea, se donan los 2 litros. Por eso la respuesta es la D. Siguiente pregunta, 28. La siguiente tabla muestra la cantidad de salones y la cantidad de estudiantes que hay en cuatro colegios de un barrio. Entonces, en la tabla nos podemos ver que hay 4 colegios, M, N, O, P, cantidad de salones, 10, 20, 15 y 12, y cantidad de estudiantes, 200, 350, 300 y 250. Una persona observa la tabla y afirma que en los 4 colegios hay un salón por cada estudiante. Entonces, entre los 4 colegios, por cada colegio hay un salón que puede ocuparse por 4 estudiantes. Entonces, se tiene que afirmar esta situación, se tiene que ver si es verdadero o no. Disculpen. Ahora, ¿cómo podemos saber si es verdadero o no? Podemos hacer este mismo procedimiento, que es dividir la cantidad de estudiantes por la cantidad de salones, y así nos puede dar el resultado 20 para poder confirmar esa situación. Por ejemplo, en el colegio M es correcto esta afirmación, ya que si se divide los 200 estudiantes por los 10 salones, entonces nos está diciendo que por cada 20 estudiantes, por cada salón hay 20 estudiantes. Pero en el colegio N, si se divide los 350 estudiantes por los 20 salones, nos da una cantidad de 17,5, que en cierta forma para estos datos en sí, estos datos utilizando en personas, es algo ilógico. No se debería de utilizar las unidades porque no hay una persona a la mitad. Entonces ya de por sí de esta información en antemano, podemos saber que la respuesta B y la C es incorrecta, ya que no es verdadera. Ahora, ¿por qué no? Ahora, dependiendo del contexto, ¿qué podemos decir por qué no es? La A, sencillo. La A nos responde. No, porque en el colegio O hay una cantidad impar de salones y una cantidad par de estudiantes.
en el colegio O. Entonces, si vamos al colegio O, hay 15 salones y 300 estudiantes. Y si vemos en el procedimiento, hay 300 dividido 15, que nos da 20, que en este caso nos dice que por cada 20 estudiantes habitan en un salón de los 315, o sea, de los 300 estudiantes de los 15 salones que hay. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vemos que la A es incorrecta. Y de una vez descartamos para que sea la D. Siguiente pregunta, la 28. La 40, discúlpenme. Siguiente pregunta, la 40. Entonces, nos dice aquí el conjunto de números reales B1, B2, B3 y B4, donde B1 es menor que B2, B2 es menor que B3, B3 es menor que B4, y bueno, hasta ahí. Se halla la mediana, pues un número ahí, la M, mediana. ¿Cuál de las siguientes características tienen los elementos de este conjunto respecto a la M, o sea, a la mediana? Entonces, ¿qué se debe hacer en este caso? Se debe tener en cuenta que la mediana es en una lista de un conjunto de datos, la mediana es la mitad, el dato central, porque puede haber la mitad de dichos datos es mayor o la mitad de dichos datos es menor, pero va a haber un dato central. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Para hallar la mediana con estos datos, se debe cancelar el mayor dato con el menor dato, y así hasta llegar a la mitad, como por ejemplo, se cancela el menor dato, se cancela el mayor dato, pero ahora aquí hay dos datos en la mitad. No se pueden cancelar los dos porque no quedaría lógico, no habría mitad. Pero ¿cómo hallar en la mitad en estos dos? Se utiliza un pequeño procedimiento de promedio. Entonces se utilizan estos dos datos, se suman entre los dos y se dividen entre la cantidad de datos, que pues en este caso es 2, y nos da un 2,5. 2,5 es el promedio. Bueno, sí. 2,5 es el promedio entre los dos datos y nos indica que es la media, la mediana, o sea, el dato central. Ahora, nos están diciendo qué características los elementos de este conjunto disculpen, ¿cuál de las siguientes características tiene los elementos de este conjunto respecto a M? ¿Qué nos está tratando de decir? Es tratar de definir correctamente lo que es la mediana en estos datos. Ahora, viendo, y esto se acaba en internet, lo que es la definición de la mediana es un número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de los números son superiores a la mediana y la mitad de los números tiene valores menores a la mediana, como que les acabo de explicar. En esto en cuenta, ya podemos descartar de una vez que cada elemento del conjunto es mayor o igual a M. No, cada elemento del conjunto no es mayor o igual a M, porque no hay ningún un conjunto igual a M, o sea, no hay ningún 2,5, y tampoco hay mayores, o tampoco puede haber que todos los datos sean mayores, ¿no? Porque B3 y B4 son mayores, pero B2 y B1 no. Ahora, al igual esto pasa con la D. Cada elemento del conjunto es menor o igual a M, lo mismo, no hay ningún elemento igual, ya con eso se puede descartar. Ahora, ¿por qué nos da C? Dice aquí la cantidad de elementos del conjunto menores, que es diferente a la cantidad de elementos mayores que M. Y en cambio la A dice que la cantidad de elementos del conjunto menores, que es igual a la cantidad de elementos mayores que M. Ahora, ¿qué se está tratando de decir? Que digamos la cantidad de datos menores a la diferencia del dato central tiene que ser igual a la diferencia de datos mayores con el dato central. Porque si hubiese una diferencia entre esa resta, por decirlo así, no tendría lógica. O sea, si siguiéramos la lógica de la C, tendría que haber algún número que supere el dato central, pero que se cuente como dato menor. Y quedaría algo ilógico, algo paradójico. En cierta forma, quedaría incorrecto. Por eso la A es la cantidad de elementos del conjunto menores, que es igual a la cantidad de elementos mayores que M. Y ahí podemos ver la lógica o podemos seguir la definición correcta de lo que es la mediana. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego.